tal, amigos de Salud TV? Muy buenas tardes y bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes pasándola en este martes 10 de noviembre? Todavía grisito, todavía con esos poquitos de lluvia y ese clima frío que pues nos tiene ahí un poco más abrigados y debemos abrigarnos más. Este día venimos con un tema muy especial, definitivamente importante para toda la población, y es gracias a Ultra Dosaplex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Dosaplex, energizante y antiestrés. Ultra Dosaplex presenta. Bueno, ahí está. El tema del día de hoy es la influenza en niños. ¿Con quién vamos a estar hablando? Pues les cuento luego de la cápsula. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Dosaplex, energizante y antiestrés. Ultra Dosaplex presentó. La influenza es también conocida como gripe y es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por este virus, que puede causar una complicación leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte. Por lo general, comienza de repente. Las personas enfermas a menudo tienen algunos de estos síntomas, como fiebre o sentirse con escalofríos, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares corporales y de cabeza, además de fatiga. Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos. Los problemas de salud graves a causa de la influenza pueden surgir a cualquier edad. Sin embargo, algunas personas tienen alto riesgo de presentar complicaciones graves. Esto incluye a las personas de 65 años de edad en adelante o de cualquier edad con ciertas afecciones crónicas, como el asma, la diabetes o enfermedades cardíacas. Las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años, pero especialmente los que tienen menos de 2 años. Las infecciones sinusales y del oído son ejemplos de las complicaciones moderadas de la influenza, mientras que la neumonía es una complicación grave que puede causar infección o coinfección bacteriana y por el mismo virus. Otras complicaciones graves desencadenadas pueden ser la inflamación del tejido que rodea el corazón, el tejido cerebral o el tejido muscular y la insuficiencia multiorgánica. Si quieres conocer más sobre cómo afecta la influenza en los niños, quédate en sintonía de Salud TV. Hoy nuestros invitados abordarán este interesante tema. Bueno, ahí lo tienen. Ese es el tema que estaremos platicando este día. Estoy muy bien acompañada, les cuento, teníamos días de no tenerlo por acá, al doctor Mauricio Alexander Romero. Él es pulmonólogo pediatra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación y gracias a Dios estamos aquí para colaborar en el programa. Doctor, cuéntanos un poquito por qué pulmonólogo, porque la gente se está preguntando ¿cuál es la diferencia entre un neumólogo y un pulmonólogo? Cuéntanos. Sí, esa pregunta siempre me la hacen desde que regresé de mi posgrado. Mis documentos vienen como pulmonólogo, realmente es cuestión de semántica. El término antes más aceptado era de pulmonólogo, porque el neumólogo es como especialista del aire, por eso en Sudamérica se habla como neumonólogo, pero es lo mismo, ¿verdad? Y luego quise usar más el neumólogo, pero ya tenía todos mis documentos como pulmonólogo y las personas, los papás de los pacientes a veces dudan porque me dicen, yo busco un neumólogo, no un pulmonólogo, pero es cuestión de semántica, al final es lo mismo, puede ser neumólogo, neumonólogo o pulmonólogo, que es lo mismo. Muy bien, neumonólogo, neumólogo o pulmonólogo, fíjense bien. Básicamente, todo es cuestión de semántica, es lo mismo, ¿verdad? Lo importante es que el doctor es especialista en los pulmones, precisamente, ¿verdad? No en el aire. No en el aire, sí. No en el aire, es en los pulmones, y tiene toda la razón. Bueno, a ver, doctor, cuéntanos un poquito el mensaje con el que usted quería comenzar, y es: me dejo la mascarilla porque quiero recordarles algo. Definitivamente hago un llamado a la población en general. Cada día veo más personas sin mascarilla
y por esa razón yo quiero mantenerla durante todo el programa, haciéndoles ver la necesidad. Estamos en una pandemia, el virus está allí, no nos ha dejado. Mucha gente tomó la cuarentena como un periodo de vacación, terminó la vacación y volvemos a la normalidad. Yo trabajo en el Hospital Bloom y alrededor del Hospital Bloom veo una gran cantidad de personas platicando sin mascarilla. Población en general, les pido un gran favor, no nos llamen héroes, somos médicos, personal de salud y estudiamos esto porque nos gusta, por vocación, no para convertirnos en héroes. Es como si yo soy soldado y me mandan a la guerra y digo, no quiero pelear, pero ¿para qué me hice soldado? Soy médico y tengo que tratar las enfermedades, independientemente del peligro o riesgo a que uno se enfrente. Mejor ayúdennos, no nos llamen héroes, y ayúdennos a no saturar los hospitales usando la mascarilla adecuadamente. Adecuadamente quiere decir que cubra desde el puente nasal hasta abajo del mentón. Veo muchas personas que solo se cubren la boca, dejan la nariz de fuera. Otros la andan en el cuello. Otros la andan colgada de una oreja. Por favor, hago eso, solicitud a la población. ¿Quieren ayudarnos al personal de salud? Muchos colegas, amigos, compañeros han fallecido, lamentablemente, igual que mucha población. No solo me voy a referir a los colegas y personal de salud, sino que a toda la población en general. Muchos, incluido yo, he perdido familiares muy cercanos y no echémosle la culpa a nadie. De esto vamos a salir si trabajamos juntos, unidos. Seamos solidarios, seamos salvadoreños solidarios. ¿Cómo nos podemos ayudar más? Usando bien la mascarilla. Lo más cercano a una vacuna es, en este momento, usar una mascarilla. Para aquellos hombres que usan barba, rasúrensela, quítensela. La mascarilla no sella bien en las barbas. Está de moda, es cierto, pero no sella bien. ¿Y qué tal si esa persona anda el virus? Se le está saliendo. Igual la mascarilla es con válvula. Esa le protege al que la tiene, pero esa válvula permite la salida. Si yo ando el virus y tiene válvula mi mascarilla, yo estoy protegido, pero yo estoy sacando partículas potencialmente infecciosas para los demás. Sí, doctor, mire, eso que usted acaba de decir es tan cierto y tan lamentable que todavía vemos incluso personal de salud usando mascarillas con válvula. De verdad que digo yo, bueno, ¿cómo es posible que todavía, verdad? Porque estamos, no estamos protegiendo al otro. Nosotros acá parte de las medidas del protocolo para seguridad de todos, pues mantener la distancia. El doctor y yo estamos a una distancia de más de 2 metros. Por eso pues yo no estoy usando mascarilla, pero el doctor sí la está usando, los cámaras todos la están usando y están lejísimos de nosotros. Y por eso solo tenemos un invitado, tratando de siempre menos gente, pues menos chance, claro está. Así es. Gracias, doctor, por las recomendaciones, por recordárnoslo, porque mucha gente se ha relajado pensando que esto ya terminó y está lejos de terminarse, ¿no? Así es. Esto falta mucho todavía. No es que la vacuna se empieza a aplicar y se acabó. No, hay que esperar, hay que ver. Estamos ante una situación inédita, es decir, algo nuevo, no sabemos. Sí, por ahí andaba rolando ya la noticia que si a partir del 2021, que si ya hay vacuna, que si va a ser aplicada gratuitamente para todas las personas. Independientemente si tenemos vacuna o no, tenemos primero que buscar información fidedigna. Así es. Evitemos ser portadores de falsas noticias, que de repente le llega a uno en tantos chats que hay ahora, que uno lo incluyen algo y uno sin investigar, sin averiguar si esa información es cierta, a veces uno empieza a repetir. Solo la reenvía. Solo reenvía. No, primero hay que... La fuente es seria, si esa información es fidedigna. Ya suficiente tenemos con el virus, con la pandemia. El personal de salud llega un momento en que nos cansamos, no de atender a los pacientes, sino que nos fatiga el trabajo. Hoy vivimos en una época como de cebolla porque usa tantas capas de protección en el hospital. Yo uso 2 mascarillas porque vengo del hospital, voy a regresar al hospital para mayor protección. Me uso la gabacha, mi ropa abajo, algo más encima, gorro. Entonces, llevémosla tranquilo, ayudándonos. Bueno,
Muchísimas gracias entonces por ese recordatorio. Vámonos a una pausa, vemos el avance de TN21 y volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Este día estamos hablando de influenza en niños. Estoy con el doctor Mauricio Alexander Romero. Él es pulmonólogo pediatra aquí acompañándome en el set. Ya hablamos un poquito de recomendaciones, en realidad en función de la pandemia, de la enfermedad de la actualidad, que es el COVID, ¿verdad? Pero este día el tema es influenza, aunque hay mucha relación, porque ya vamos a ir viendo que al final estas medidas esperamos que también nos protejan contra la influenza. Pero hablemos un poco, doctor, de la enfermedad de la influenza en sí. ¿Cómo está la situación actual en nuestro país este año? ¿Tenemos datos? ¿Usted que trabaja en el Blue? ¿Cómo ha visto? Pues por el momento recién estamos entrando a la época en que la influenza empieza a aumentar, ¿verdad? No se han reportado hasta el momento muchos casos y el nombre de la influenza viene del medioevo. Allá en Italia le llamaron influenza a las personas que tenían gripe y le llamaban así porque es influencia, decían ellos, del frío, del invierno. Y de ahí le quedó el nombre. Posteriormente pues se identificó que esa gripe fuerte que puede producir la muerte es producida por un virus, el virus de la influenza, un virus RNA, que puede llegar a ser mortal sobre todo en niños pequeños, en niños menores y en adultos mayores por arriba de 60 años en adelante potencialmente. Pero gracias a Dios es una enfermedad de las que llamamos los médicos inmunoprevenible, es decir, que se puede prevenir por la vacuna. Y entonces eso nos da la gran ventaja que podemos prevenirla, además de todas las medidas para evitar su transmisión. Y la vacuna está incluida en el Esquema Nacional de Vacunación del Ministerio de Salud. Así que estamos llamados a visitar los establecimientos para que se le aplique a los niños. Es una enfermedad viral transmitida de persona a persona, es una enfermedad que afecta las vías respiratorias y puede dar fiebre, puede dar tos, puede dar mucosera, puede dar secreciones abundantes, dolor de cuerpo, malestar y en algunos casos hasta producir la muerte. Y a veces da diarrea, dolor de estómago, pero es mucho más frecuente esto en niños que en adultos. Entonces es una infinidad de síntomas que por la pandemia, disculpen, pero lo vamos a estar mencionando, muchas personas dirán, pero si es similar a lo que nos puede dar el SARS-CoV-2, ¿verdad? Entonces el virus que nos está atacando. Entonces, eso también para los médicos en este momento en que comienzan la época de final de año, comienzan a elevarse los casos, ¿verdad? Va a ser un tanto difícil para hacer el diagnóstico diferencial, sin saber si es influenza o si va a ser por SARS-CoV-2. Pero en fin, es una enfermedad que la podemos evitar si nosotros guardamos las medidas higiénicas, el lavado de manos, que cuando tosemos cubrirnos con el codo, si vamos a estornudar, taparnos idealmente pues sería con un pañuelo desechable o un pañuelo de tela de uso personal, y si es desechable pues lo usamos y lo desechamos, no lo volvemos a guardar. Además también el evitar estar visitando, bueno, hoy por la situación que vivimos, lo de las visitas familiares pues no se recomiendan, pero evitar visitar familias o conocidos donde sabemos que hay personas con gripe, y principalmente si en la casa nuestra o donde vamos, o si nosotros andamos con gripe, pues no salir, porque si nos ponemos en contacto con niños muy pequeños o con adultos mayores, la enfermedad en ellos puede ser severa y llevar a la muerte. La mortalidad anda alrededor del 1% en la influenza. Y aquí lamentablemente no tenemos muchos datos, por eso siempre tenemos que extrapolar y hablar de otros países. La referencia sigue siendo Estados Unidos. En Estados Unidos anualmente, solo por influenza,
han fallecido entre 35.000 y 40.000 personas cada año. Bastante. Bastante. Y en Estados Unidos, hoy comenzaron un poco antes a vacunarlos por la situación de la pandemia. Entonces, y es más, el Centro de Enfermedades, el Centro para el Control de las Enfermedades de Estados Unidos, desde agosto puso a la disposición de los establecimientos de salud un kit de diagnóstico rápido en el que uno puede saber si es influenza A, B o si es SARS-CoV-2. Entonces, se les va a facilitar. Como ya lo acabo de mencionar, la influenza pues nos puede ser por A o por B. El diagnóstico lo podemos hacer por pruebas rápidas. Las más fiables, las más confiables son los ensayos moleculares rápidos que pueden durar la respuesta a los 20-30 minutos. Tenemos ya, doctor, conectada en enlace vía Zoom. Tenemos a la doctora Lourdes Dueñas de Chicat. Ella es infectóloga pediatra. ¿Cómo estás, Lourdes? Bienvenida. Hola, Elisa. Hola, doctor Romero. Un gusto estar con ustedes esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder contar con tu presencia, aunque sea por estos medios, pero me encanta poder verte al menos así. Un saludo, doctora. Un gusto también compartir aquí y saludarla. A ver, Lourdes, estábamos ya comenzando a hablar con el doctor acerca de la influenza, de la enfermedad en sí, y ya llegamos al punto de hablar del virus. Entonces, justo a tiempo, tú te incorporas para que nos platiques un poco del virus de la influenza, los tipos de virus, cómo se adquiere, características importantes que debemos conocer. Bueno, el virus de influenza se conocen 4 tipos de virus, el A, el B, el C y el D, pero en los humanos solo causa enfermedad el A y el B. Entonces esos son los más importantes y son los que están contenidos en la vacuna que anualmente nos tenemos que poner para prevenir esta enfermedad. Y muy probablemente la importancia del A y el B es que el A tiene un potencial de producir pandemias, y si ustedes se recuerdan de la epidemia que vivimos del H1N1 en el 2009, precisamente fue de un tipo de virus A, que es precisamente el que tiene esa capacidad de producir pandemias que tuvieron una alta mortalidad, como lo estamos viviendo ahora, no tan intensas como ahora del COVID-19, pero que sí tuvieron esa capacidad y que se pudo detener gracias a que hubo una vacuna que se aplicó rápidamente. Y tenemos el tipo B, que es un virus relativamente nuevo porque empezó a circular en el 2002 y en ese momento fue que se incorporó a las vacunas, y que no es tan grave porque no tiene la capacidad de producir pandemias, pero sí afecta mucho a los niños, sobre todo da muchos trastornos gastrointestinales y mucha afección muscular, mucho dolor muscular, que incluso muchas veces tenemos que ingresar a los niños porque la miositis o esa inflamación del músculo puede llegar a ser muchas veces incapacitante, y es quizás el virus de influenza que más relación tiene con presentar diarrea y vómitos, además de los trastornos respiratorios que usualmente nosotros vemos en estas enfermedades de influenza. ¿Cómo ves la situación actual, Lourdes? Ya le pregunté eso al doctor Romero, ¿cómo la ves tú? Yo sé que ya recientemente estamos entrando a la época en la que podemos ver los casos de influenza, pero en relación al año pasado, ¿qué esperamos a que no pase este año? ¿Cómo estuvo el año pasado y cómo está hasta ahorita? Yo creo que influenza siempre vamos a tener porque tiene mucho que ver con el clima, y lo esperamos para la época cuando bajan las temperaturas en el medio, sabemos que siempre se va a dar. Yo creo que es algo importante que la población se vacune en esta época de pandemia de COVID. Muchos de los médicos a nivel mundial describen que precisamente tener influenza y COVID circulando al mismo tiempo es la tormenta perfecta, porque estos dos virus al mismo tiempo hacen que la enfermedad, ya sea COVID o influenza, va a ser más grave, va a tener más complicaciones, más gravedad, más hospitalización e incluso más tendencia a morir. Entonces, si nosotros tenemos estos dos problemas circulando al mismo tiempo,
pero tenemos una vacuna con la que podemos evitar uno de los dos problemas, pues lo lógico pensar es que nosotros tenemos que vacunarnos para evitar uno de los dos. Si ya tenemos vacuna contra influenza, pues lo mejor es ponernos la vacuna contra influenza, ¿verdad? Y así vamos a evitar una de las dos enfermedades que nos pueden dar en esta época. Muy bien, mire, muy interesante. Entonces ahí va el primer llamado de atención, bueno, el segundo, porque ya el doctor hizo el primero en relación a la mascarilla que iba dirigida realmente al SARS-CoV-2, pero eventualmente ya vamos a caer en cuenta que es una de las medidas importantísimas que nos va a ayudar tal vez a paliar ese brote que podemos tener de influenza este año. Entonces la vacuna ya sabemos que no hay, porque en un principio se decía que si me iba a proteger contra el COVID, no. O sea, la vacuna es contra influenza, ¿verdad? Pero por lo menos ahí disminuimos la posibilidad de que si le dan los dos, que tenga más complicaciones. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Así es, lo que mencionaba la doctora Dueñas es así. Se recomienda al personal de salud en el Hospital Blum, nos han vacunado a todos, ¿verdad?, contra influenza, y se mantiene una campaña de vacunación también para los pacientes, y ahí pues los referimos. Y definitivamente el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos en este fin de año es vacunarlos contra la influenza, aparte de todas las demás medidas, ¿verdad? Y yo siempre recomiendo que el grupo familiar se vacune, los papás, todos los que viven en la casa, no solo el niño, ¿verdad? Y esta es la mejor época. ¿Por qué es esta la época? Por tipo de cepas que entran a nuestro país, Lourdes, siempre me gustaría que nos aclares eso. Nuestro país, por ser zona intertropical, tiene circulación de influenza todo el año, pero tenemos dos picos más o menos. Uno es ahorita en diciembre, enero, febrero. Entonces, si nos vacunamos ahorita, vamos a tener para diciembre y enero nuestra inmunidad, nuestros títulos de anticuerpos, nuestra protección que nos va a dar esa vacuna, lo suficientemente alto para podernos proteger. Si nosotros corremos a vacunarnos cuando ya la enfermedad está circulando, probablemente no nos va a proteger lo suficiente porque no nos va a alcanzar a defender, va a ser muy corto el tiempo entre la aplicación de la vacuna y la enfermedad. Entonces ahorita estamos en un buen tiempo, o sea, desde septiembre ya era un buen tiempo para empezarnos a vacunar, para estar lo suficientemente protegidos para la época de diciembre, enero y febrero, que van a ser los picos de influenza. Obviamente el estar en casa, el aumentar la higiene de manos, el usar la mascarilla, va a disminuir el impacto de influenza en la población, pero va a circular siempre el virus como siempre lo ha hecho. Y obviamente nosotros lo vamos a llevar a casa si andamos trabajando o si estamos saliendo, y eso va a llegar a contagiar a nuestro grupo familiar. Entonces, obviamente, si hay una vacuna que nos protege, pongámonosla. Es gratis, está en la unidad de salud. Tenemos vacunas accesibles que gracias a Dios el sistema de salud pública nos la da gratuita. Pongámonosla. Así es. Bueno, y mire que todo el año hemos pasado hablando nosotros ahorita de lavado de manos, de mantener distancia y de utilizar mascarillas. Ahora lo hacemos pensando en el SARS-CoV-2, en COVID, en coronavirus, pandemia. Pero realmente, en palabras para la influenza, esto ha sido siempre. Han sido medidas de protección que debieron haber sido utilizadas para casos de influenza. Bueno, vámonos a una pausa en martes. Y el taller de mamá nos espera junto con Vanessa Chicas, que siempre nos da buenos consejos de cómo mantener a nuestros niños entretenidos y aprendiendo algo. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, les saluda Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil. Bienvenidos a una edición más del taller de mamá. En esta oportunidad vamos a hacer un portacubiertos navideño. Los materiales que vamos a utilizar son páginas de colores blanca y negra, pintura verde, pincel, un rollo de papel higiénico vacío, tijera y silicón. Así que manos a la obra. Para comenzar nuestra actividad vamos a recortar a cada extremo de nuestro rollo de papel higiénico medias lunas, de esta manera.
Cuando tengamos ya nuestro molde para nuestro portacubiertos, vamos a comenzar a pintar. Luego de que nuestro portacubiertos se ha secado completamente, vamos a dar paso a decorar. Vamos a recortar una página de color negro para hacer el cinturón de Santa Claus. Al final de la actividad de ese día, espero que lo disfruten y que lo pongan en práctica en su casita. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Este día estamos hablando de la influenza en los niños. Tengo con nosotros a través del vía Zoom a la doctora Lourdes Dueñas de Chicas, infectóloga pediatra, y al doctor Mauricio Alexander Romero, pulmonólogo pediatra, acá en el set conmigo. Bueno, estábamos hablando, nos decías que hay 4 tipos de virus de la influenza, pero que son 2 los que realmente tenemos más, el A y el B. Y que independientemente cuál de la diferencia, básicamente que uno puede dar pandemia y el otro es estacional, ¿cierto, Lourdes? Pero ¿qué hay de la, ¿qué hay de la sintomatología, doctor? Hablemos un poquito del cuadro clínico de la influenza, ¿verdad? Y si hay diferencia o no entre niños y adultos, y ahí me ayuda Lourdes después también. Claro, ahí lo complementamos entre ambos. Y la situación es que la gripe lo que nos va a dar es fiebre, tos, mocosera, malestar general, es decir, un dolor de cuerpo generalizado, habrá la fatiga propia de esto. También es más frecuente en niños observar la diarrea o vómitos, no así en adultos, y esta enfermedad puede ser más severa en aquellos pacientes, en aquellas personas que tienen una enfermedad subyacente y que sea crónica, respiratoria o inmunodeprimidos, por ejemplo los asmáticos, les puede ser más severa la enfermedad. También en pacientes que padecen del corazón pueden tener alguna predisposición a presentar un cuadro clínico más severo. Y pacientes como los pacientes que yo atiendo de fibrosis quística en el Hospital Blum también tienen un riesgo mayor por ser una enfermedad crónica. Y cualquier inmunosupresión, de las que podemos mencionar muchas, pero que pueden ser adquiridas o congénitas, también son pacientes de altísimo riesgo. Por eso la vacunación son grupos prioritarios a los cuales hay que vacunarlos anticipadamente, antes que la población en general. Es que lo que se busca que sea lo prioritario, y después comenzamos con todos los demás, ¿verdad? La importancia es las medidas de prevención, aparte de la vacunación, el tratamiento, que más adelante hablaremos de ello, pero sobre todo insistir en que es un tratamiento sintomático, ¿verdad? No hay que dar antibiótico porque es un proceso viral. Entonces, eso de ir a la farmacia y que mire, que autorrecetarse, no, mejor consulten con un médico. Esa es una de las ventajas que ahora podemos tener con la telemedicina, ¿verdad? Así es. Lourdes, hablemos un poquito del
de las características de los puntuales de los diferentes signos y síntomas. Por ejemplo, hagamos una comparación, la fiebre. La fiebre en la influenza es fiebre, ¿qué tan alta puede llegar a ser en niños, en adultos? Tanto en niños como en adultos, la fiebre que caracteriza a influenza es fiebre alta, generalmente arriba de 38,5, 39 grados. Entonces, en los dos grupos es fiebre alta. Yo creo que algo que es importante que los padres conozcan es que los menores de 2 años de edad son los que mayor riesgo tienen de hospitalizarse y tener enfermedad grave por influenza. ¿Qué quiere decir por enfermedad grave? De tener neumonía o meningitis o encefalitis por influenza. Esto es importante porque los niños menores de 2 años que se complican por influenza generalmente no tienen ninguna condición de comorbilidad, una enfermedad adyacente como la que menciona el doctor Romero. No son cardiópatas, no son asmáticos, sino que generalmente son niños sanos. Entonces, de ahí la importancia que arriba de los 6 meses vacunemos a estos niños, porque generalmente son niños que van a ser niños bien cuidados, con buen peso, sanos, pero que se van a complicar por influenza. Igual, las personas arriba de los 60 años, solo por tener arriba de 60 años, tienen mayor riesgo de complicarse. Y ya no digamos cualquier adulto que tiene condiciones de riesgo como diabetes, asma, enfermedades cardíacas, aún incrementa el riesgo 3, 4 o 5 veces más por cada condición de riesgo a llegar a ser una neumonía por influenza. Entonces, si ustedes se fijan en el calendario de vacunación del Ministerio de Salud, todas esas condiciones de riesgo están cubiertas y hay vacunas para estas personas. Entonces deberían, y el otro grupo importante para vacunarse es la embarazada. Una embarazada que adquiere influenza tiene pérdidas, puede tener partos prematuros, abortos, niños con neumonías por influenza. Entonces, y la vacuna de influenza es una vacuna completamente segura arriba de las 20 semanas de embarazo. Entonces, no vale la pena que una mujer embarazada tenga complicaciones en el parto o pierda a su bebé a causa de una enfermedad de este tipo, habiendo vacunas que pueden prevenir. Entonces, tengamos confianza en la vacuna y sepamos que obviamente la vacuna no es completamente 100% eficaz. Es eficaz para prevenir gravedad, muerte y neumonía. No quiere decir que no nos vamos a enfermar de influenza, probablemente nos va a dar una influenza leve, pero no nos vamos a morir ni nos vamos a terminar hospitalizados por influenza. Esa es precisamente la idea. Y fíjate que eso te iba a preguntar porque nos decías que los niños menores de 2 años son los que tienen más chance de complicarse. Y bueno, también quería preguntar yo a qué edad, qué es lo más temprano que le puedes poner la vacuna a la influenza a un niño, pero creo que tú respondiste después de los 6 meses. A partir ¿no? de los 6 meses. A partir de los 6 meses de edad. Pero también es importante por eso, esa es otra razón, para vacunar a las madres embarazadas e idealmente a los padres o a los abuelitos, al grupo familiar, porque van a tener un bebé pequeño, ¿verdad? Que va a estar desprotegido los primeros 6 meses y que luego, pues si no le ponemos la vacuna, pues puede ser dentro de este grupo que tiende a complicarse más por una enfermedad por influenza, ¿cierto? Bueno, entonces... Así es. Así es. Entonces, hablemos un poquito, esa es la fiebre, ya dijimos una fiebre alta. ¿Esa fiebre es de inicio súbito o es una fiebre que va de a poquito, doctor? ¿Y se presenta sola o es súbita y para arriba? Usualmente como es un proceso viral, puede comenzar con mocosera, un poco de tos y la fiebre empieza a subir rápido, sube rápido en influenza. Y lo que dice la doctora, ese cuadro va a ser más agudo en los menores de 2 años, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la fiebre, yo quiero hacer el llamado de que usen solo acetaminofén o paracetamol, que no estén dando otro tipo de medicamento, que ni los menciono para que no les quede el nombre del medicamento, pero hay que tratar y lienzos de agua tibia. La fiebre en los niños se baja la temperatura con agua tibia, no con agua fría. ¿Por qué? Rápido les digo, si uno tiene frío, los poros se cierran. Entonces, si un niño tiene fiebre, le ponemos agua fría, inmediatamente vemos un efecto
de frío-calor y baja la temperatura, pero el cuerpo cierra sus poros, empieza a retener temperatura. Al lapso de unos pocos minutos, esa retención del calor hace que la fiebre tenga una subida bastante fuerte, y entonces corremos el riesgo que puede haber unos niños que tienen predisposición a convulsionar y pueden convulsionar. En cambio, si les ponemos lienzo con agua tibia y los cambiamos cada 5 o 10 minutos esos lienzos, lo que le provocamos es una sensación de calor. No es agua caliente, es agua tibia. Cuando uno tiene calor, se ve que está transpirando, y ese es el efecto que logramos, ¿verdad? Porque con bajar la fiebre con el agua tibia, la perdemos temperatura por la respiración, lo perdemos por la piel a través del sudor también, ¿verdad? Entonces, eso es un llamado también para no usar otro tipo de medicamento y usar lienzos de agua tibia. Antes a uno lo metían, yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, más de alguna vez, el pediatra recomendaba que lo metieran a uno en hielo, ¿verdad? Ya no se recomienda. A la pila, bueno, y eso ya no se hace entonces, ya dijimos. En la siguiente nota, precisamente, la doctora Blanca Aguirre Pérez, pediatra neonatóloga, nos habla de los cuidados en los niños menores de 6 meses por influenza. Ya volvemos. Buenas tardes, soy la doctora Blanca Aguirre Pérez, pediatra neonatóloga. Es un gusto estar con Salud TV nuevamente. Este día vamos a hablar sobre cómo prevenir la enfermedad de influenza en los niños menores de 6 meses. Esta enfermedad puede causar fiebre, vómitos, diarrea, congestión y secreciones nasales, y puede complicarse en los niños menores de 5 años y causar hospitalización en los menores de 6 meses. Si usted está presentando síntomas de esta enfermedad y está al cuidado de los niños de 6 meses o menos, debe de tomar medidas para prevenirlo. En primer lugar, si usted presenta síntomas de influenza y está cuidando un niño menor de 6 meses, en lo posible debe mantener alejado de ese niño. Además, debe de consultar tempranamente para recibir tratamiento antiviral en los primeros 2 días. Si usted está al cuidado de ese niño y está enfermo, debe de lavarse las manos, debe de cubrir su boca y su nariz con una mascarilla al momento que usted lo va a cambiar, alimentar, lo va a amamantar o le va a leer, o cualquier tipo de cuidado cercano a menos de 2 metros de distancia. Debe de limpiar y desinfectar las superficies que están en contacto con el niño, como por ejemplo su cambiador, sillitas, mesitas. Además, es importante que usted se vacune contra la influenza cada año. Y en cuanto el niño cumpla 6 meses, debe de iniciar su vacunación contra la influenza y después anualmente. Si hay más familiares cercanos al niño en su lugar de vivienda y están enfermos, deben de evitar tener contacto con el niño y también deben de vacunarse contra la influenza. Igualmente debemos evitar llevar a los bebés a lugares, casas donde hayan personas que están enfermas o presentando estos síntomas. Como siempre, las medidas de higiene, las medidas de limpieza y la vacunación preventiva son las mejores medidas que se pueden tomar para evitar cualquier tipo de enfermedad, sobre todo en el caso de la influenza. Soy la doctora Blanca Aguirre Pérez para Salud TV. Gracias. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos con la doctora Lourdes Dueñas y el doctor Mauricio Romero hablando de influenza en niños. Lourdes, te tengo una pregunta. A nivel de capacidad de contagio, de infecciosidad, no sé si está bien dicha la palabra, ya me trabé, pero influenza y SARS-CoV-2 son igual de contagiosos, altamente contagiosos. ¿Al cuánto tiempo luego de estar los síntomas de uno comienza a contagiar a otras personas? Fíjate que, por ejemplo, una persona que tiene SARS-CoV-2
es capaz de contagiar a 2.5 personas, por ejemplo. Una persona con influenza puede contagiar a 3 personas alrededor. O sea que casi contagian lo mismo. Pero influenza contagia más rápido. O sea, el periodo de incubación de la enfermedad es más corto. O sea, si a ti alguien te contagia con influenza, tú estás desarrollando los síntomas a los 3-4 días. En cambio, con SARS-CoV-2 puedes llegar hasta entre 7 y 14 días para desarrollar los síntomas. Te puedes tardar más tiempo. En cambio, influenza es más corto el tiempo de desarrollo de los síntomas. Y también es más corto el tiempo de duración de la enfermedad. La enfermedad dura 5 a 7 días. Y en cambio, en SARS-CoV-2, la enfermedad puede llegar incluso a durar hasta 21 días. Entonces, es más larga. Es más larga. Y lo otro es que es muy poco la cantidad de gente que realmente presenta asintomática o pocos síntomas en la influenza, ¿cierto? O sea, mientras que en COVID hemos visto que el 80% son asintomáticos. Es alto, sí. Y ese es un riesgo. Sí, hay asintomáticos. Perdón, doctora, no le interrumpí. No, que sí, hay más sintomáticos en influenza que en SARS-CoV. En SARS-CoV-2. ¿Qué otros síntomas nos da la influenza? Ya dijimos que en los niños es bien frecuente los gastrointestinales, pero aparte de la fiebre, ¿qué otro nos da? ¿Es como una gripe realmente? ¿Hay congestión nasal? ¿Hay dolor de garganta? ¿Hay tos? ¿Hay algo más? Cefalea, dolor muscular, osteomialgia, que es el dolor intenso, postración, ¿verdad? Generalmente un catarro común, tú ves al niño con la mucosera, pero andan corriendo, andan con la tos, pero andan con su estado general bueno, pero una influenza realmente acuesta a cualquier niño y lo pone decaído, sin ganas de comer, vomitando, sin pierden el apetito, o sea, realmente su estado general sí se ve comprometido. Fíjate que quería escucharte decir esos síntomas que dijiste, porque justamente ayer hablábamos de prevención del dengue y realmente esos últimos que dijiste, dolor de cuerpo, postración, fiebre, ¿verdad? Todo eso también se parece muchísimo al dengue, ¿no? Sí. Entonces tenemos que las enfermedades virales se parecen tanto y entonces uno dice, pero entonces ¿qué tengo? Ya vamos a hablar luego de cuáles son las medidas generales para todas, porque al final de cuentas hacer diagnóstico de una u otra, ya vamos a ver qué tanto vale la pena. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Fíjese, gracias por continuar con nosotros. Fíjese que estamos hablando de la influenza en los niños. Ayer hablamos de prevención del dengue. Estamos en medio de una pandemia de SARS-CoV-2, COVID-19. Y realmente al final uno dice, las enfermedades se parecen muchísimo, los síntomas se parecen mucho. ¿Qué tanto vale la pena hacer el diagnóstico de uno u otro? Eso quiero que hablemos, Lourdes, la forma y la importancia de hacer diagnóstico diferencial entre ellos y por favor la importancia de la vacuna, porque eso nos está quedando poco el tiempo. Pues eso es cierto lo que tú decís. De hecho, en los primeros 3 a 5 días de enfermedad, todas se parecen. Incluso en China, cuando empezó la pandemia del COVID-19, muchas de estas enfermedades fueron diagnosticadas como influenza. Y hasta que pasó el tiempo de la influenza y no se comportó como influenza, fue que empezaron a ver que algo diferente pasaba. Entonces, lo importante es, como dijo el doctor Romero, no automedicar, consultar. O sea, nosotros generalmente, siempre le decimos a los papás, generalmente los cuadros virales duran 3-4 días. Cuando ya eso viral pasa del 3er o 4 día, siempre es bueno consultar. Las enfermedades van diferenciándose más o menos al 4º o 5º día. Y entonces ya podemos ir tomando medidas, ¿no?
Así es. Porque definitivamente ahora lo más importante, doctor, como usted bien dijo, es acetaminofén, paracetamol, líquidos orales abundantes, ¿verdad? Así es. Y otras son las mismas medidas para el SARS-CoV-2. Cubrirse la boca al estornudar, evitar tocar objetos contaminados con secreciones, ¿verdad? Evitar también estar en contacto con otras personas enfermas. Hoy que el uso generalizado de la mascarilla, usémosla. Vacunémonos contra la influenza todos los años. Es una pregunta que siempre me hacen los padres. Y otra vez, este año se tiene que volver a vacunar. Sí, es una vacuna que se pone anualmente. Bueno, y eso quiero que Lourdes me dé como mensaje final. ¿Cuándo ponerla? ¿Cada cuánto ponerla? ¿En qué edades? Recomendaciones pre y post para la gente que está escuchando y le tiene tanto miedo a la vacuna de la influenza. La influenza se pone anualmente, entonces hay dos tipos de vacuna. Está la vacuna que contiene las cepas sur y las vacunas que contienen la cepa norte. Entonces, si nosotros nos vamos a vacunar con vacuna de cepa sur, nos tenemos que vacunar en abril y mayo. Y si nos vamos a vacunar con vacuna de cepa norte, nos tenemos que vacunar en septiembre y octubre. Entonces, esos son los meses que idealmente nos tenemos que vacunar. Lo ideal, no importa con cuál vacuna usted la haga, de cepa sur o de cepa norte, lo importante es que anualmente, como dice el doctor Romero, nos vacunemos para poder protegernos y que lo hagamos en esas épocas para que en los dos picos de influenza nosotros estemos protegidos. Gracias, Lourdes, por habernos acompañado. Ha sido un gusto de verdad tenerte y espero tenerte prontamente por aquí. Un abrazo. Igualmente. Un abrazo. Abrazos. Un gusto. Doctor, su mensaje final. Bueno, seguir tomando las mismas medidas que estamos usando para el SARS-CoV-2, que nos van a servir mucho para la influenza, y vacunarnos todos, niños, adultos mayores principalmente, y enfermedades que tienen, digamos, subyacentes, que son los prioritarios. Seamos solidarios, ayudémonos unos con otros. Excelente, y que dejen de llamar de héroes a los médicos, mejor realmente que ayuden a que ya no se cansen, que no se vayan a llenar nuevamente los hospitales. No deseamos por nada del mundo una nueva ola en nuestro país. Cuidémonos muchísimo. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Nosotros los dejamos en buena compañía con el licenciado Osvaldo Ruiz y la edición Mediodía de TN 21. Que disfruten su día martes. Que Dios nos bendiga. De los consejos que debes poner en práctica para evitar el contagio de la influenza son los siguientes. En primer lugar, debes lavarte las manos con frecuencia. Esto te ayudará a protegerte contra los gérmenes. Si no hay agua y jabón, usa un limpiador de manos a base de alcohol. Recuerda que siempre debes andar uno en tus objetos personales. Otro punto muy importante es que evites el contacto cercano con otras personas que estén enfermas, o en el caso tú seas el contagiado con este virus, debes mantener la distancia con otras personas para evitar que ellos se enfermen. También debes poner en práctica otros buenos hábitos de salud, como limpiar y desinfectar las superficies de contacto más comunes en el hogar, en el trabajo o en la escuela, especialmente cuando alguien está enfermo. Duerme bien, mantente activo físicamente, controla tu estrés, consume mucho líquido y come alimentos nutritivos.